buenas tardes. Vamos a darle un fuerte aplauso a las redes sociales. Estamos transmitiendo desde Acapulco, Vida Nueva para el Mundo, cuya iglesia es el pastor, nuestro hermano Gustavo Ríos. Y bueno, santos hermanos en la fe, vamos a abrir nuestra Biblia en el último libro que aparece en nuestra porción escritural en la palabra de Dios, de Apocalipsis. Revelación. Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a dar lectura desde el verso 13 hasta el último versículo, que es el versículo 21. Estos versículos finales. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. ¿Ya la tienes? La Biblia dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas en la ciudad. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, convencidos que tu palabra ha sido inspirada por el Santo Espíritu de Dios. Hoy creemos con todo nuestro corazón que tu palabra habla nuestra vida, para edificar, para transformar nuestro entendimiento, seguir comprobando tu voluntad que es santa, agradable y perfecta. Creemos con todo nuestro corazón que no hemos de salir de este lugar igual, sino al contrario, deseosos, convencidos de hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la fe, el don de la salvación. Creemos firmemente que Jesucristo ha venido a rescatar las almas, no las religiones que son inventadas por el hombre, pero sí tu Santo Espíritu de convencer de pecado, justicia y de juicio. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. En Apocalipsis capítulo, este último capítulo que acabamos de dar lectura, en el capítulo 22, del verso 13 al verso 21, son versículos finales. La Biblia cierra un círculo. Comenzó con la promesa de un Salvador futuro que libraría a su pueblo de los pecados. Esa promesa, que vino inmediatamente después de la caída, aparece en el libro de Génesis. En el capítulo 1 de Génesis encontramos que Dios creó los cielos, la tierra
y todas las cosas Dios despacha, por decirlo de esta manera, en los cielos, porque Él los hizo. De la misma manera, Él creó todo con un propósito, un plan maravilloso y perfecto. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis, encontramos que Dios formó del barro al hombre, que Él dio aliento, Él dio un soplo de vida al varón. Después de eso que lo formó, era un plan maravilloso y hermoso y diseñado por Dios. Sacó de la costilla a la mujer, de la costilla de Adán. La Biblia nos enseña que dio e hizo un diseño perfecto y maravilloso del matrimonio, hermosamente diseñado por Dios. Pero en el capítulo 3 encontramos algo que sucedió. El hombre no fue diseñado para ser robot. El hombre decide, el hombre sabe en su conocimiento interior lo que la Biblia llama como conciencia, que es bueno, que es malo. Hay algo en su interior que le dicta. La Biblia menciona una ley establecida en los corazones que dice que es bueno y que es malo, la cual acusa o defiende. El hombre entonces pues decidió, al escuchar a la serpiente que era un animal astuto, un animal completamente que Satanás utilizó para engañar a la mujer, diciéndole: ¿no puedes comer de todos los árboles, pues? Y la mujer le dijo entonces: Dios ha dicho que no comamos de ese árbol, porque conoceremos del bien y del mal. Usando un evangelio falsificado, la serpiente dijo: con que Dios ha dicho. Entonces, lo que Dios no quiere es que sean como Él. Y es precisamente lo que el hombre ha intentado hacer a través de toda la historia: ser como Dios, ser y gobernar como Dios, no usando completamente lo que Dios ha establecido a los hombres, sino sus méritos propios, sus cosas propias, para ser el mejor. Y eso no es malo, ser el mejor, sino querer ser superior a los demás, aún haciendo maldad, no importándole quién está. En Génesis capítulo 3, versículo 15, después de que el hombre cayó, el hombre, dice la Biblia, en Romanos capítulo 3, en Romanos capítulo 5, que el hombre nace en pecado. Por un hombre, Adán, todo el pecado se transmitió a toda la humanidad. Por ese hombre que es Adán, el hombre nace separado de Dios, nace en pecado. Por eso los pensamientos de un hombre son malos. El hombre es perverso, se contaminó sus ideas, y a eso algunos teólogos le llaman perversión total. El hombre entonces necesita un salvador. El hombre necesita ser rescatado. El hombre necesita conocer el mensaje de salvación que está establecido en la Biblia. No el mensaje de un hombre humana imperfecto como tú y yo, sino el mensaje de salvación de Jesucristo. Ese mensaje de salvación, esa promesa de salvación, se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, que a continuación voy a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando Dios y diciéndole a la serpiente, que engañó y que seguramente Satanás posesionó a esta serpiente para hablarle a la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La Biblia menciona la promesa de un Mesías. Acá, ¿en dónde? En la simiente de la mujer. Los hijos espirituales de esa descendencia vendría el Mesías. Y así como la Biblia comienza con la promesa de la primera venida del Señor Jesucristo, termina con la promesa de la segunda venida del Señor Jesucristo. El Salvador debe de venir
a ser aplastado, lastimado, crucificado y constituirse como ofrenda por el pecado. Eso es lo que dice también Génesis, que la serpiente entonces iba a herirle en el carcañar y Jesús iba a herirle en la cabeza. Esto es muy interesante, porque Jesús debe de venir para morir como redentor del alma de los hombres. Usted y yo no podemos alcanzar la salvación a través de una religión. Usted y yo no podemos alcanzar la salvación a través de nuestros méritos propios, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es única y exclusivamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz, en donde en su cuerpo fueron puestos mis pecados, sus pecados. A eso se lo denomina como un sacrificio expiatorio, una persona que se puso en su lugar y en mi lugar. Pasaron muchos siglos para que la promesa se cumpliera, y cuando finalmente llegó, Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Millones de personas se han olvidado de esta promesa o se han burlado por causa de su cumplimiento. Así que en el texto Dios habla de que la Biblia menciona en Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. La segunda venida del Señor Jesucristo recibe mayor énfasis en el libro de Apocalipsis. La Biblia termina con una invitación apremiante, suplicando a los pecadores que vengan no a una religión, no a un grupo religioso, sino que vengan a Jesucristo y reciban el don de vida eterna antes de que sea demasiado tarde. Es por eso que hoy, ante la luz de la palabra de Dios, este tema se titula La última invitación de Dios. Vayamos pues de nuevo a Apocalipsis capítulo 22, pero ahora en el versículo 17. Y leamos con atención y seamos sensibles. ¿Por qué la última invitación de Dios? ¿Quién hace la invitación y para quién es esta invitación? Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Hay dos invitaciones diferentes en este versículo. Primero encontramos que dice: ven. Esta primera invitación es una oración dirigida a Cristo y exige la venida del Señor Jesucristo. La iglesia tiene que estar gozosa, la iglesia tiene que estar en esperanza, porque su Redentor, el Señor Jesucristo, viene. Es una promesa. Nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Pero la Biblia sí dice que nosotros nos mantengamos con los ojos puestos en Jesús, el que es autor y consumador de la fe. La Biblia sí menciona que nos mantengamos en santidad, purificándonos a través de la palabra de Dios y dándole la gloria a Dios. De la misma manera, la segunda es una invitación dirigida a quienes no conocen a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Es el último llamado a los pecadores a la fe en Cristo. Y es el Espíritu Santo quien responde: ven. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Es una de las personas que se menciona en la Biblia como la Trinidad. Y el rechazo al Espíritu Santo ha sido en toda la historia de la humanidad. Los hombres y mujeres a lo largo de la historia han rechazado, ignorado y negado al Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Han blasfemado y se han burlado de la obra del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 31. Han rechazado al Espíritu Santo, cuyo ministerio es mostrarles a Jesucristo como el único camino, como la única esperanza y como el único que lleva al Padre, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 8. Muchos israelitas
duros de corazón, como los que están escuchando este mensaje, afrentaron al Espíritu Santo repetidamente durante 40 años vagando en el desierto. El pecaminoso y blasfemo rechazo mundial a Jesucristo llegará a su punto máximo durante la gran tribulación, el tiempo que la iglesia no vivirá, un tiempo en el que aún donde el mundo habrá más guerra, habrá más violencia, habrá cantidades impresionantes de asesinatos, homicidios. Los demonios que están en el centro de la tierra van a ser liberados. Aún en ello hay misericordia en el Señor Jesucristo para salvar a los pecadores. Satanás llevará a dos blasfemos más inicuos y malvados que habrán vivido jamás en todo el tiempo: el anticristo y el falso profeta. Durante los largos y oscuros siglos de pecado y rebeldía de la humanidad, el Espíritu Santo ha obrado convicción y arrepentimiento. No hace mucho, un predicador muy famoso y prestigiado comentó: la plataforma para el anticristo ya está preparada. El mundo ya está globalizado. Alguno dirá: no sea usted ignorante, ¿cómo se atreve a decir? Cuando los avances de la ciencia, la tecnología nos han llevado a un avance impresionante donde todo está globalizado, es mejor. Eso ya estaba profetizado siglos antes en la palabra de Dios, en donde era el camino hacia el anticristo. Así que cuando el Señor Jesucristo dice que Él viene, el Espíritu Santo ha sufrido tristezas, blasfemias y repitiendo el mismo, diciendo: ven. El deseo y ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 14. Pero la última vez que el mundo vio físicamente al Señor Jesucristo fue en la cruz, entre dos delincuentes, y fue rechazado, despreciado y burlado. La pregunta es: ¿quiénes anhelan pues la segunda venida del Señor Jesucristo? De acuerdo a lo que hemos leído en el pasaje, es el Espíritu Santo, la iglesia, que es su esposa, y a través de los años el pueblo de Dios ha esperado, ha orado, ha anhelado y velado por la venida, la segunda venida del Señor Jesucristo. Los que esperamos al Señor Jesucristo anhelamos ese día, porque no habrá más tristeza, ni lágrimas, ni más llanto, ni más dolor, ni más muerte. La rebelión será sofocada y el Cordero de Dios será glorificado en todo su esplendor, reinando eternamente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Veamos pues y regresemos a la palabra de Dios en Apocalipsis y veamos el segundo uso de esta exclamación de la palabra ven, en donde se señala un cambio de perspectiva, que es ya el regreso del Señor Jesucristo. Y nosotros veamos lo que dice con atención, donde habla a aquellas personas que no tienen a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Esos son a los que la Biblia describe como pecadores, a los perdidos, que vengan a una fe salvadora en Cristo Jesús. Leo de nuevo el versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. La frase "el que tiene sed, venga" es una frase hermosísima, porque es el Espíritu Santo y el predicador, basado única y exclusivamente en la palabra de Dios, no en sus pensamientos, no en sus palabras externas, sino única y exclusivamente palabras externas humanas sin sentido, sino únicamente en la palabra de Dios, usado por el Espíritu de Dios, a decirle a aquellos que no conocen a Jesús: vengan, disfruten del perdón de Dios,
Disfruten de la salvación. No disfruten ahora engañosamente de una religión, porque en la religión únicamente pueden ustedes hacer esto y aquello, confesar auricularmente sus pecados y regresar a lo mismo. En la palabra de Dios se nos enseña que hay perdón en la sangre de Jesús. Yo no necesito hacer algún ritual, hacer algún mandamiento de la iglesia o hacer algo externo mandado por un hombre para ser salvo. Hay perdón únicamente en la sangre de Jesús. Y cuando la frase dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 17, al que oye, el oír se asocia a menudo con la obediencia en las escrituras, ya que los que oyen y obedecen el evangelio se unen al Espíritu Santo y al evangelio, a la palabra de Dios. Y este llamado es urgente. A usted que no conoce a Jesucristo, usted que vive en una religión, alguno podrá decir, es que las religiones no son malas. Las religiones ayudan en un estilo de vida. Puedo ser transformado. Mi estilo de vida ya es diferente. Sí, externamente, pero no le dan salvación. No le dan la vida eterna. Otro podrá decir, es que todas las religiones dicen, yo tengo la verdadera, esta es la verdadera religión. Sí, pero solo Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. En Jesucristo tendremos paz, en Jesucristo tenemos la vida eterna. Habrá muchísimas cosas que usted pueda decir, hecho a esto, hecho aquello, hecho lo otro. Todos están locos. Verdaderamente el mundo puede ofrecer una garantía, pero no una garantía eterna. Solamente Jesucristo es vida y vida en abundancia. La frase el que tiene sed. Esta es una metáfora bíblica conocida que describe completamente un fuerte sentido de necesidad espiritual. Un sentido donde hay un requisito para el arrepentimiento. Las personas tienen sed. El hombre tiene sed. ¿Cómo es eso? ¿Qué me quiere decir usted con eso? Sí, porque las personas quieren conocer o saber el propósito de su vida en este planeta. Y el propósito de esta vida no es nacer, crecer, reproducirse y morir. No es únicamente tengo esto, tengo lo otro, tengo muchas posesiones, llegué a ser presidente de tal compañía, he sido esto, he sido aquello. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? Salomón, el segundo hombre más sabio que escribió el libro de Eclesiastés, segundo hombre más sabio porque Jesús es el único más sabio. Salomón escribió, tuve muchísimas riquezas, tuve muchos yates, tuve esto, tuve aquello. ¿Eso era malo? No era malo. Lo malo fue que puso y mostró en el libro de Eclesiastés una seguridad ficticia, una seguridad material. No le estoy diciendo que no sea usted previsor, sino que muchos creen que por tener posesiones van a tener la vida eterna o van a tener una garantía eterna. No es así. Él decía, tuve cantores en la mañana, en la tarde, en la noche. A más de eso, tuve muchos siervos. Los hijos de los hijos de los hijos de mis esclavos nacieron en mi casa. Yo mataba una res y media cada tercer día para dar banquete a toda mi servidumbre. Él realmente tenía lana, feria, dinero. Y aún más de eso dijo, vanidad de vanidades. Y entre más veía que mucha gente más tenía, más se afligía. A más de todo eso, dice Eclesiastés, es vanidad de vanidades, vacío de vacíos. Y hay un deseo, un anhelo de decir, ¿qué sigue? Isaías capítulo 55, en el versículo 1, muestra esa sed que tiene el hombre. Ese sentido y esa seguridad que únicamente encontrará usted en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprar y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Quiero compararlo en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento. En el capítulo 7, versículo 3, Juan capítulo 7, versículo 3, donde Juan el evangelista dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras
¿qué haces? Ahora ahí mismo, en el capítulo 7, solo que más adelante e impresionantemente el Espíritu Santo está diciendo en el verso 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz diciendo, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El hombre sin Cristo está seco. El hombre sin Dios, el verdadero Dios, no tiene sentido. Está alejado de la vida, sin esperanza, sin tener sentido y propósito su vida. El hombre entonces tiene una necesidad de un Salvador. Y Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? ¿Volveré yo a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? No. Lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, es del Espíritu. Y eso es maravilloso, porque es la promesa de redención. Es la promesa de salvación. El apóstol escribe, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es decir, la salvación no cuesta. La vida eterna a usted y a mí no le cuesta. ¿Por qué? Porque Jesús ha pagado el precio alto en la cruz. Allí en la cruz, sus pecados, mis pecados, sus robos, mis robos, el adulterio, la fornicación, todo lo que la Biblia describe como pecado, fue puesto en el cuerpo de Jesús. Y allí Jesús recibió la ira de Dios, la indignación por el cual usted y yo deberíamos de pagar. El agua de vida habla del nuevo nacimiento. Habla de que usted necesita nacer de nuevo. Y eso a usted no le va a costar, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Esta salvación es gratuita al pecador. Ya Cristo ha pagado en la cruz por ella mediante su muerte expiatoria en la cruz. Y Dios ofrece esta agua de vida a quien cuyo corazón está sediento de perdón, cuya mente está sediente de la verdad y cuya alma está sedienta de Él. ¿Pecador? Yo no soy pecador. Yo no soy asesino, alguno dirá. Yo no soy homicida. Yo tampoco transo. Pecador fulano. Es más, hasta entre ustedes hay pecadores. Amigo, quiero decirle, un solo pecado, una sola gota echa a perder el perfume. Un solo pecado. Por un solo pecado, usted se va, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, a una separación eterna. La Biblia le llama infierno. Dios mío, qué terrible. Entonces Dios nos está obligando. No, Dios le está dando la solución. Y la solución es recibir a Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cuáles son los incentivos para los pecadores que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal? Tener al Señor Jesús como su Salvador, la exclusividad del cielo, la veracidad de las Escrituras y la certeza de la segunda venida del Señor Jesucristo. Veamos de nuevo Apocalipsis capítulo 22, solo que ahora en el versículo 13. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Y la Biblia dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Primeramente en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La primera razón para que las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón acepten esta invitación, una invitación final
de Dios, porque viene personalmente del exaltado, majestuoso y glorioso Señor Jesucristo. Porque aquí en este texto dice el alfa y omega, el primero y el último. Representa el principio, el origen de todas las cosas, y el fin y el objeto de todas las cosas. Presenta a un Dios sin límites. ¿Quién es? Jesucristo. En Colosenses capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 15, la Biblia nos dice que por Él han sido creadas las cosas, para Él han sido creadas las cosas, por Él se mantienen en su mismo lugar. Es Jesús creador, el que se ha hecho carne, el que habitó entre nosotros. La imagen de ese Dios invisible se hizo visible. Y cuando esa gloria de Dios se manifestó en Edén, que hablaba con Adán, que hablaba con Eva, se salió la gloria de Dios porque el hombre había pecado. Fueron expulsados del huerto que estaba en Edén. No se manifestó ya ahí la gloria de Dios. Más adelante nosotros vemos cómo en el templo, cuando el pueblo en el desierto, el pueblo de Dios iba caminando rumbo a tierra prometida, la gloria de Dios se manifestaba en la columna de fuego, en la columna de humo, la nube. La gloria de Dios se manifestaba y el pueblo de Dios vivía fornicando, adulterando, comiendo, bebiendo, fabricando ídolos, becerros que apuntaban a la virilidad sexual en el hombre, completamente devastante en pecado. La gloria de Dios se manifestó también en el templo. Y poco a tiempo, de acuerdo a lo que dice en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios fue abandonando a su pueblo, porque el pueblo se convirtió a la idolatría, al pecado, a la sodomía, a la inmoralidad. La misma gloria de Dios se personificó en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron los hombres? Le llamaron como demonio, le acusaron de blasfemo. A más de eso, decían que no era Dios. A más de eso, se burlaron. La misma gloria de Dios se hace presente en la palabra de Dios, hablándole a su corazón, diciéndole: quiero entrar en tu corazón, quiero entrar en tu vida. Cristo cumplió con más de 300 profecías del Antiguo Testamento en su primera venida. Ser salvo es ser salvo por Cristo. Ser cristiano es ser un pequeño ungido y tener el perdón del Señor Jesucristo. Tener esperanza y tener esperanza en Cristo, en resumen, es vivir en Cristo. Cuando Jesús se describe a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana, se está describiendo como Él mismo. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús promete: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo haré descansar. ¿Hablando de qué? En primera instancia, los rituales y ceremonias que no daban salvación. El judío completamente se circuncidaba, hacía sacrificios y exteriormente decía: he cumplido. Pero su corazón estaba completamente alejado de Dios. Como muchas personas viven una religión y exteriormente a la gente le dicen: hicimos esto, hicimos un bautismo, hicimos lo otro, pero su corazón está lejos de Dios. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y versículo 15, se muestra la exclusividad del cielo, diciendo la palabra de Dios: bienaventurados los que lavan las ropas para tener derecho al árbol de la vida. La ropa tipifica el mismo estilo de vida. ¿Cómo son lavadas esas ropas? Con la sangre de Jesús. Haciendo un pequeño paréntesis, Pablo menciona en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, esa palabra muerto, inerte, sin vida, era espiritual. Estábamos incapacitados de tener la salvación por nuestro propio mérito. Es únicamente el que da la vida espiritual, como se menciona en Juan capítulo 3, el que da la vida espiritual es el Espíritu Santo.
Al reconocer a Jesucristo como mi Salvador personal, el Espíritu Santo infunde vida a mi espíritu y soy colocado en el cuerpo de Cristo, lo que se le llama el bautismo del Espíritu Santo. Allí son lavadas mis ropas, allí soy lavado yo completamente y soy una nueva criatura, creyendo en Jesús como mi Salvador personal. Regresando a Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y leyéndolo desde el principio dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta sección comienza con la última de las 7 bienaventuranzas en Apocalipsis. Esta bendición probablemente del propio Señor Jesucristo es para los que lavan sus ropas. Las ropas sucias representan el carácter pecaminoso, el mismo que se describe en Isaías capítulo 64 versículo 6 y el mismo que se describe en la carta a los romanos que escribiera Tercio, dictada por el apóstol Pablo. No hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se afanaron a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el hombre no es pecador porque peca, sino el hombre peca porque es un pecador. El cielo es una exclusividad para quienes han sido limpios de sus pecados por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, cuyos nombres ahora están escritos en el libro del Cordero, en el libro de vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, tal como se describe en Apocalipsis capítulo 5, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Pero ¿quiénes son? Esta lista, no precisamente nominal, pero sí una lista a quienes se describen estas personas. La que encabeza es la de los perros. En los tiempos antiguos, los perros no eran conocidos como mascotas, eran animales despreciados, animales carroñeros que merodeaban los basureros de las ciudades. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, se los describe también a los perros como aquellas personas que rechazan la palabra de Dios. Pero póngale cuidado, la primera vez que se les llama a personas como perros o a pecadores impuros, en Deuteronomio capítulo 23 versículo 18, es a hombres homosexuales prostitutos. Dios mío, ¿no que Dios es amor? ¿No que Dios quiere que todos nos amemos? Santo hermano en la fe, en Romanos capítulo 1 versículo 18 hasta el versículo 32 se nos da una descripción del mundo que rechaza a Dios. Profesando ser sabios, se hicieron tontos, necios, inútiles, cambiando la gloria de Dios por cosas corruptibles como aves, cuadrúpedos. De la misma manera, entregando sus cuerpos a la concupiscencia, hombres con hombres, mujeres con hombres. La Biblia les menciona hechos vergonzosos. El hombre no fue diseñado para tener relaciones sexuales con hombres, mujeres con mujeres. Y Dios ama al pecador, porque de tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere rescatar al pecador arrepentido. Dios quiere amarle, decirle: estoy dispuesto, he dado mi sangre, dice el Señor Jesucristo, por el pago de tus pecados. ¿Quiénes son los hechiceros? Antes de continuar, ¿tenemos que condenar a los homosexuales? No, no somos Dios. Tenemos que amarlos. ¿No estamos de acuerdo con el estilo de vida? Porque eso es lo que menciona la Biblia. Porque si dice la Biblia que no honraron a Dios ni le dieron gloria en Romanos capítulo 1, significa, y retomando lo que hemos estudiado en estas semanas, es que sus ojos, su mente, su corazón, sus manos, cada miembro de su cuerpo se traduce desde el griego al lenguaje actual como herramienta.
Y cada herramienta que fue diseñada por el constructor, el creador que es Dios, ha sido diseñada con un propósito. Si yo cojo este micrófono que es usado para amplificar a través de las bocinas la voz y lo cojo para golpearlo, no lo estoy usando con el propósito con el cual fue creado. Entonces, mis ojos, mis manos, cada parte de mi cuerpo fue diseñada con un propósito, y eso le da la gloria a Dios. Es decir, reconozco a Dios como el diseñador. Y en el momento que yo le doy otro uso, estoy cambiando el diseño de Dios. Y el mundo empieza a decir: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Yo puedo abortar, ¿verdad? Y hacer lo que me da la gana. La Biblia nos enseña algo precioso y alertante: que tú puedes hacer quizá con lo que tú quieras, con tu vida, lo que te da tu gana. Pero algún día te enfrentarás con ese Dios vivo y vas a dar cuenta de todo. Oiga, entonces usted está de acuerdo, ¿verdad?, en que si hay una violación o sucede esto y aquello, se aborte. Entonces es correcto. Vayamos a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice? La Biblia nos enseña desde antes lo que se le conoce como personalidad. No personalidad, personalidad. La personalidad es lo que nos enseña y nos dice la existencia de una persona. No es un grupo de moléculas, sino ya es una persona. La Biblia dice: en mi embrión vieron tus ojos. La Biblia dice: en el vientre de tu madre te formé. Desde antes de la fundación del mundo, yo te tenía en mis planes. Eso es maravilloso. Entonces nosotros vayamos a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dios quiere rescatar, salvar a los pecadores. ¿Quiénes son los hechiceros? Esta palabra viene de la palabra del griego fármacos y se refiere a los que estaban implicados en prácticas ocultas, en el uso de drogas que muchas veces acompañaban las prácticas religiosas, como en Gálatas capítulo 5 versículo 20. Entonces, toda aquella persona que está en las drogas, ¿verdad?, que en la hechicería, en la brujería, en la santería, Dios mío, eso no es de Dios. Consultan al diablo. Oiga, pero es que me dijo algunas verdades. Eso es verdad. Dios, el Satanás adivina. Entonces, ¿por qué Dios lo permite? El hecho de que lo permita no significa que sea algo perfecto delante de Él. Es una voluntad permisiva, mas no una voluntad perfecta. Oiga, pero es que yo vi mi horóscopo. Alguno dirá: ay, soy Géminis. Ay, y con Virgo nos llevamos bien. Ay, Géminis, hoy tendrás reunión de oración a las 5. Ándale pues. Esa es una marihuanada, como dicen por ahí. ¿Quiénes son los fornicarios? Los perros, hechiceros, fornicarios. La palabra fornicario viene del griego fornos, donde también se describe pornografía. Son los que ocupan las actividades sexuales ilícitas. ¿A poco tiene algo de malo ver un hombre desnudo a través de algo impreso? Es lo que significa pornografía, ¿verdad? Desnudo impreso. Jesús dijo: cualquiera que vea a una mujer con el deseo de poseerla en su corazón, ya adulteró. Y en Gálatas nos enseña la palabra de Dios, las obras de pecado de la carne. Entre las cosas semejantes, la masturbación. Alguno dirá: este hombre sí está loco, si la masturbación forma parte de la actividad sexual. No así delante de Dios en la Biblia, porque se necesita llevar a la mente la imagen de una persona para tener esa excitación. Y la Biblia menciona completamente que esas cosas semejantes son pecado. ¿Quiénes son los homicidas? La hechicería, el hurto, los homicidios tienen relación con los homicidas. La Biblia menciona en esta lista los idólatras, todo aquello que no es Dios y que está en su corazón, llámese el dinero, las posesiones materiales, la adoración a cosas. Es increíble. No se me ofenda, yo vengo de una tradición popular, ¿verdad?, que conozco qué es la religión popular, ¿verdad?, en donde dice la Biblia:
¿Cómo son sus ídolos? Tienen ojos, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Tienen oídos, mas no oyen. Semejantes a ellos son los que los hacen. Ciegos espirituales, sordos espirituales, cojos espirituales. Hay que cargarlos para llevar a un lugar. No se burla, alguno dirá, no me estoy burlando. El mismo profeta Elías en el Antiguo Testamento les decía, ¿acaso tu Dios está dormido que no te contesta? ¿Acaso tu Dios no tiene tiempo para escucharte? Dios mío, entonces ¿quién hace los milagros? Gálatas capítulo 1 versículo 8 hasta el 10. Si se te aparece un ángel o uno de nosotros y te anuncia otro evangelio, el tal es anatema, es maldito. Nunca de parte de Dios te darás cuenta que si se te aparece el ángel o una personalidad y te dice, ahora te me aparezco yo, hazme en este cerrito un nichito, hazme esto y entonces adórame a mí. Ese es un falso evangelio, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y todo aquel que ama y hace mentiras son los aferrados y tercamente los que viven para el pecado y rechazan la invitación de Cristo a la salvación. La veracidad de las Escrituras. Apocalipsis capítulo 22, verso 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Es de gran importancia que la Biblia termine con esta gran confirmación de su veracidad. La Biblia no se interpreta por hombres, la Biblia se interpreta por sí misma. Como las palabras de la Biblia son fieles y verdaderas, estas no deben sellarse, sino proclamarse. Y el mismo Señor Jesucristo testifica de esa veracidad diciendo, yo testifico. De modo que hoy mismo el Espíritu Santo está diciéndole a su iglesia y a aquel que no tiene a Cristo Jesús, vengan a mí. Todos los que estáis cansados y trabajados. Es impresionante. Hace poco leímos el Evangelio de Juan en el capítulo 7, en el verso 7 y luego en el verso 37, donde Jesús, los hermanos de Jesús le están diciendo, vaya, camine, vaya a la fiesta, porque lo van a conocer ahí. Aún no es mi tiempo. Y cuando era el último día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús poniéndose en pie, esto es maravilloso, un plan profético cumplido en ese momento. El sumo sacerdote iba caminando rumbo a Siloé por agua, en unos cántaros, en unos recipientes de oro, en donde iban cantando himnos mesiánicos, el libro de Isaías, y regresaban cantando himnos mesiánicos, el libro de Isaías, esperando la venida del Mesías. Y cuando están enfrente de una de las puertas del muro de Jerusalén, Jesús estaba en la puerta de las aguas, que tipifica la palabra de Dios. Se pone en pie, alzando la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. De su interior correrán ríos de agua viva. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en la persona del Señor Jesucristo. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús. De modo... Gracias, papá, te alabamos, te bendecimos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pregunta: ¿no quisiera recibir a Jesús? No una religión, hay miles de ellas, sino a Jesucristo como su Señor y como su Dios. No quisiera recibir a Jesús. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. En el momento que Adán y Eva pecaron, la consecuencia fue muerte física y muerte espiritual. Adán vivió cerca de 900 años, de acuerdo a lo que Moisés escribió en Génesis. Pero los días del hombre se han ido acortando por causa del pecado. De modo que si usted hoy recibe a Jesucristo,
no solamente sus pecados han sido pagados en el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que dice la Biblia, en la Nácar Colunga, en la Torre Samad, en la Jerusalén, en la Reina Valera, dice, en Jesús hay perdón de pecados. Vamos a orar. Gracias, papá. Gracias. Hoy en esta tarde, alguno quiere recibir a Jesús. Es el momento en que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Es el momento en que el Espíritu Santo está hablando directamente a tu vida. Hoy es el día de salvación. ¿Sabes? No es ni el acomodo de la música, ni el acomodo de las palabras, sino es el Espíritu Santo que te está diciendo, ven. Es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Hoy es el día de salvación. ¿Quieres recibir a Jesús? Ponte en pie, amigo. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? Póngase en pie. ¿Alguien quiere venir a los pies de Jesús? Póngase en pie. Hay perdón en la sangre de Jesús. No puedes salir de ese lugar sin antes recibir a Jesús. ¿Quiere confirmar su fe? Venga, Jesús. Ponte en pie. Nadie te va a juzgar. Nadie te va a señalar. Nadie te va a decir es que usted no. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de redención. Ponte en pie. Ponte en pie, hijo. Ponte en pie, hija. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Espíritu Santo. Y voy a dejar unos segundos para que escuches audiblemente la voz de Dios en tu corazón y vengas a los pies de Jesús. Ponte en pie, hijo. ¿Alguien quiere ponerse de pie? ¿Alguien quiere venir a la luz de Jesús? ¿Alguien quiere venir a Jesús? Póngase en pie. Póngase en pie. ¿Quieres confirmar tu fe? ¿Quieres recibir a Jesús? Ponte en pie. Ponte en pie. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Gracias, papá. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Ya se están poniendo en pie. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Papá es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Alguien más? No lo vamos a condenar, no vamos a señalarlo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Póngase en pie. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, papá. Gracias. Tú convences, tú arrebatas las almas, papá. Gracias, papá. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Venid a mí, dice el Señor Jesús, todos los que estáis cansados, trabajados. Alguno podrá decir, oiga, no quiero ser hipócrita. ¿Cómo voy? Así como está, venga a los pies de Jesús. Así como está sucio, porque sus pecados van a ser lavados, va a ser limpiado con la sangre de Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más se quiere poner en pie con estas almas que se han puesto en pie? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Oiga, es que he escuchado muchas veces el mensaje. Me avergonzaría ponerme en pie. ¿Sabe? Más vale un ratito de vergüenza parcial que eternamente vivir avergonzado toda la eternidad. Porque muchos se van a presentar delante de Dios y Dios les dirá: apartaos de mí. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de esperanza. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a Jesús? ¿Alguien más quiere tener esa esperanza, esa seguridad eterna de que Jesucristo es su Salvador? ¿Alguien más? ¿Alguien más, hijo? Hija, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que alguien más. Gracias a Dios. Otra persona. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. Más personas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. El Espíritu Santo está hablando. No te avergüences. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias, papá. Papito, eres bueno. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay esperanza en Jesús. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más, papá. Gracias. Gracias porque tú convences. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No te importe. Solamente es entre tú y Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Yo sé que alguien más. El Señor me está diciendo: hay más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Venid a mí, dice el Señor Jesús. Alguien más. Es el propósito por el cual Cristo vino al mundo, a salvar a los pecadores. Alguien más. Alguien más. Gracias a Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Alguien más. Gracias, papá. Levanta tus manos. Así donde estás en tu lugar. Nadie te está viendo. Levanta tus manos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo sé que hay alguien más. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y dile desde lo más profundo de tu corazón: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que Jesús se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo... Espérame tantito. Están orando. Creo en Jesús, que es mi Salvador personal. Repite conmigo: te doy gracias, Padre, porque creo que juntamente con Jesucristo he sido sepultado, y que con Jesucristo nazco de nuevo a una nueva vida en Cristo Jesús. Dilo con todo tu corazón: creo que soy lavado, soy limpiado con la sangre de Jesús. Hoy nazco de nuevo. Hoy confirmo mi fe. Creo con todo mi corazón. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Soy salvo. Levanta las manos. Eres libre, eres libre. Soy salvo en Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.